Muy buenas noches, somos los integrantes del grupo 3, quien les habla, César Ríos, Diego Arturo Ballesteros, Claudia Marcela Pedraza, Ivette Mayerly Contreras, Pilar Baraguera y Sebastián Castro. A nosotros nos correspondió el tema de licitación pública. Conformamos un grupo jurídico para poder aclarar cuáles son los requisitos, las formas de presentación para una licitación pública. Iniciamos por favor con el doctor Sebastián Castro. Gracias, doctor César. Bueno, en esta mesa de trabajo les quería mencionar que respecto a la licitación pública debemos iniciar cumpliendo con el principio constitucional de la igualdad. Entonces debemos tener igualdad de condiciones para los oferentes que se vayan a presentar a esta licitación. El principio de transparencia, el pliego de condiciones debe ser muy claro. También debemos evaluar todas las ofertas que nos lleguen a nosotros. Importantísimo dar respuesta a las personas y explicarles el por qué rechazamos o aceptamos su oferta. Entonces debemos tener en cuenta también la libertad de concurrencia. Para ello, el principio de publicidad, de igualdad. Doctor César, ¿qué quería contarnos de la publicidad? Bueno, frente al principio de publicidad, la publicidad de la licitación pública está establecida en el artículo 4 y 9 del decreto 2474 del 2008, el cual establece que el pliego de peticiones debe publicarse. Asimismo, el artículo 30 de la ley 80 del 93 establece que esta publicación debe hacerse en un diario de amplia circulación con mínimo 3 publicaciones. Adicionalmente, en concordancia con el numeral 17 del artículo 8 del decreto 2474, es importante establecer que la publicación se debe hacer en el SECOP del contrato y sus documentos de ejecución. Adicionalmente, se obliga a publicar el acta de liquidación. Bueno, siendo así, debemos también tener muy en cuenta 7 reglas principales para la licitación pública que se ha de realizar. La primera de ellas es que nosotros debemos dar las reglas claras y objetivas en nuestro pliego de condiciones. Como segundo, debemos establecer un plazo razonable para dar el tiempo a las personas de la convocatoria de participar en ella, que todos tengan derecho. Doctora Pilar, cuénteme. Frente a lo que dice tener las cosas claras, doctor Sebastián, considero que es importante tener en cuenta el parágrafo primero del artículo 5 de la ley 1150 del 2007, donde nos habla de los documentos que debe tener la propuesta. Estos documentos son importantes porque de acuerdo a ello podemos mirar que se cumplan todos los requerimientos que nosotros estamos pidiendo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es una carta de presentación de la oferta. Esta carta de presentación es un formato debidamente diligenciado a tener, donde se encuentran todos los requisitos del oferente y adicionalmente, cuando se trate de contratación de obras públicas o de cualquier otro contrato que implique el ejercicio de la ingeniería, este debe estar suscrito directamente por un ingeniero. Bueno, doctora, gracias por su aporte. También debemos tener en cuenta que no se puede modificar el pliego de condiciones después de que realicemos la apertura de la licitación. Doctor César. Claro, frente a la modificación, no se puede modificar el pliego de condiciones, tal como lo aclara mi compañero. Sin embargo, se pueden hacer adendas a este pliego de peticiones luego de la aclaración de dicho pliego, porque los oferentes tienen derecho a que se les aclare cuáles son las condiciones en las que se les va a presentar, cuáles son los riesgos que van a tener en el momento de la ejecución, y es que estos riesgos deben anticiparse. ¿Por qué? Porque tienen que tener una estimación, una tipificación para poder identificarse y cuantificarse. Asimismo, estas situaciones pueden presentarse durante el desarrollo y la ejecución del contrato. Frente al principio de transparencia, este toca mucho frente a la modificación de los pliegos de peticiones. ¿Por qué? Se puede realizar mediante adendas, tal y como lo dice la ley 1150 del 2007. Esta modificación debe justificarse frente al interés general. Igualmente no pueden modificarse en cuanto a si esta modificación vulnera la esencialidad de la licitación pública. Deben hacerse modificaciones
mínimas antes del plazo establecido, así como lo dijo mi compañero. Adicionalmente, con los pliegos de condiciones en la licitación pública, es importante señalar que estos pliegos deben contener las condiciones y reglas objetivas claras y justas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, asegurando así una escogencia objetiva que evite la declaratoria de desierta de la licitación. Esto significa que las entidades estatales solo están autorizadas para limitar la libertad de concurrencia de posibles oferentes invocando el interés general, la cual protege mediante reglas de acceso a la protección de selección que definen el perfil del oferente y el futuro contratista y le garantiza a la administración que contratará con aquel que demuestre suficiente idoneidad para ejecutar el contrato y por ende su cumplimiento. En este orden de ideas podemos tener en cuenta los estudios y los documentos previos que se deben contener y deben tener unos elementos como mínimos, como la descripción de la necesidad de la entidad estatal con el cual se satisfaga un contrato, el objeto por el cual se va a contratar esta licitación, los fundamentos jurídicos que van a sustentar esta modalidad de selección, el valor que se estima dentro de ese contrato, el factor de selección que permita identificar cuál oferta será más favorable y que haya un soporte en cuanto a la tipificación estimada y asignación de los riesgos previsibles que pueden afectar o no el equilibrio económico del contrato. Permítame aportar algo, doctora Mayerly. También es necesario que en los documentos que nos aporten se debe tener una póliza, se llama una póliza de seriedad de la oferta. En esta póliza se debe por lo menos garantizar el 10% del valor del contrato, de la oferta que se esté realizando. Obviamente esta póliza debe estar bajo o la debe garantizar, otorgar una compañía de seguros que esté legalmente establecida en nuestro país, pues para beneficio de todos y para mayor seguridad de la licitación. Claro, doctora. Teniendo en cuenta esa información que nos está dando la doctora Pilar, también tenemos que tener claro que hay algunas otras cláusulas de los pliegos de condiciones como digamos una información general en la cual se está verificando y se va a revisar el acto o la apertura como tal de la convocatoria a esta licitación, ¿no? Esto a nosotros nos lo regula básicamente el artículo 11 de la Ley 80 del 93 y el artículo 51 de la Ley 179 de 1994. También para ello tenemos que tener un objeto de la licitación pública y este objeto como tal está también regulado en la Ley 80 del 93 en su artículo, en el numeral quinto del artículo 24. Bien, también tenemos que tener un plazo de ejecución de este contrato, ¿sí? Y en este pues se verificarán en el pliego de condiciones un contrato pues que se llegara obviamente a suscribir y que pues ya sea una vez adjudicada como tal en este proceso de selección, ¿no? Habría también que tener en cuenta los certificados de disponibilidad presupuestal, pues en él siempre se tiene que estar verificando en este pliego de condiciones el número del certificado y la disponibilidad presupuestal que se debe tener ya pues para continuar con este análisis. También podremos verificar el régimen jurídico y pues como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, este régimen jurídico aplicable para nuestra licitación lo tenemos como base en la Ley 80 del 93 y en la Ley 1150 en sus artículos, básicamente en el artículo 20 como tal. Bien, debemos tener en cuenta también que debe prestarse un informe de evaluación dentro de la contratación. Esto es encargado de un comité de asesores que valoran la calidad de las ofertas. Debemos recordar que si al momento de la presentación de las ofertas los oferentes no cumplen todos los requisitos, prima el fondo sobre la forma. Entonces no podrán rechazarse las ofertas
a las cuales les falten unos requisitos y aún tengan tiempo para subsanarlo. Recordemos también que de acuerdo al artículo 12, numeral tercero del decreto 2474, estas evaluaciones que hace el comité asesor se dan por puntajes de evaluación y esos puntajes de evaluación, conforme al artículo 8, numeral 13, deberán publicarse en el SECOP. Doctor César, frente a eso tenemos unos criterios de evaluación también, los cuales, o la base de estos criterios, es proteger el interés general, obviamente sin vulnerar, como lo mencionó inicialmente el doctor Sebastián, el principio de la concurrencia. Los criterios para evaluar, perfectamente lo encontramos, para evaluar estas ofertas lo encontramos en el numeral tercero del artículo 12 del decreto 2474 del 2008, que pues obviamente necesita y requiere un estudio más a profundidad y por cuestiones de tiempo en este momento lo podríamos programar para una futura reunión, no sé si estén de acuerdo para analizar estos criterios de evaluación. Debemos tener en cuenta que las propuestas deben cumplir con cada uno de los requisitos establecidos. También los oferentes no pueden modificar, completar, mejorar, adicionar, arreglar sus ofertas después de haberse efectuado el cierre de la licitación. Muy en cuenta la fecha del cierre, por favor, no nos podemos correr de la fecha ya establecida. Luego, doctor Sebastián, qué pena interrumpirlo. Diga, Frente doctor a la recepción de estas ofertas, podemos recordar que el artículo 4 del decreto 287 del 96 estipula que si bien en el pliego de peticiones se establece un plazo para la presentación de las ofertas, este podrá prorrogarse por un periodo igual al inicial. Entonces podría darse la prórroga. Claro, doctor, usted tiene toda la razón, pero acordémonos también que en aquellas cláusulas a nosotros también es necesario también realizar un cronograma, ¿no? Y este cronograma precisamente es para darle una razonabilidad a todos aquellos proponentes que lleguen y pues brindarle el tiempo suficiente para que ellos realicen como tal sus postulaciones. No olvidemos que dentro de esa apertura que tenemos en el proceso de selección se encuentra, como lo indica el doctor Diego, el cronograma del proceso, las indicaciones expresas de la fecha y cómo se llevarán a cabo las audiencias. También se tendrá en cuenta la modalidad de selección y el objeto como tal a contratar, el lugar físico o electrónico que llevaremos y tendremos pendiente para consultar y retirar el pliego de condiciones y de los estudios previos. bueno, entonces, luego de que la recepción de estas ofertas, no puede existir discrecionalidad en nuestras decisiones. ¿Listo? Nuestras decisiones ya nosotros las tomaremos, debemos tener en cuenta que debemos decidirnos por la mejor oferta que nos realicen, la que más nos favorezca para poder dar el mayor beneficio a nuestro tesoro económico, que es lo que pues ustedes saben que es de lo que menos contamos en este momento luego de esta situación. ¿No? Y el interés general, doctor, es muy importante, doctora Marcela, qué pena. Adicionalmente, es importante que hablemos de la declaratoria desierta de la licitación pública, debido a que en los pliegos de condiciones estarán las causales que la declaran desierta en el proceso de selección. En el decreto 2474 del 2008, en su artículo 6, nos habla de cómo mediante un acto administrativo motivado se hace la declaración desierta de este proceso de licitación. Y adicionalmente, también mientras que no se ejerza este acto administrativo, no se podrá hacer uso del término establecido desde el literal del artículo 2 de la Ley 1050/2007, que señala la iniciación de un proceso de selección abreviada dentro de los meses siguientes a la declaración. Como les decía, la entidad decide no adelantar nuevamente la licitación pública y este proceso de selección abreviada en menor cuantía, sin que se requiera la manifestación de interés y sorteo y sin que pueda cambiar el objeto de la contratación. Hay que tener en cuenta, según lo que nos decía el doctor Sebastián y el doctor César, el principio de igualdad
se ve protegido y como el mejor mecanismo de selección para protegerlo está la tutela, debido a que va a evitar los perjuicios que se puedan presentar y va a ser un mecanismo alternativo mucho más eficiente para poder dar una solución a lo que se pueda requerir. Hay unas sentencias en específico en las que se evidencia que se puede hacer esta protección de dicho principio. No menos importante, y al escucharlos, recuerdo la subasta inversa. Recuerden que esa se inicia electrónicamente y hay que iniciarla con una puja, que es el ofrecimiento que vaya a hacer cada uno de los participantes, y al término de la subasta pues se adjudicará el contrato a quien haya presentado la oferta con la mejor relación costo-beneficio. Como ya lo había mencionado y como lo acaba de recordar el doctor César, la base y la idea es brindar un bienestar general a todos, no a unos particulares. Entonces, pues esto de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del decreto 2074 del 2008. Ok, doctora, bien. Hay dos puntos también muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y uno es que siempre, y es obligatorio prácticamente, realizar la convocatoria a aquellas veedurías, ¿no? Esas veedurías ciudadanas que nosotros las contemplamos de igual forma en la ley 80 del 93, en su artículo 63 como tal, ¿no? Y otro no menos importante, como tú lo decías, doctora, es el registro de los proponentes. Acordémonos que para realizar este tipo de licitaciones, toda persona natural, jurídica, extranjera o residente en Colombia debe realizar este registro de proponentes, obviamente en el registro único proponentes que pues tiene también la Cámara de Comercio para realizar allí este tipo de registro como tal. Precisamente, doctor Diego, esa carta de presentación de la oferta que hablábamos al inicio es la que nos va a permitir verificar y confirmar, ya que es una cláusula general bajo la gravedad de juramento, donde los oferentes nos van a permitir mirar si no están en curso de pronto de algún proceso por incompatibilidad o inhabilidad, claro, previstas en la ley, que no les vaya a permitir participar dentro de la licitación. Y para ello también tenemos que tener en cuenta toda aquella capacidad financiera que tengan estos proponentes para realizar dicha propuesta, ¿no? Porque pues a ellos también hay que regularlos en su tema económico y tener la claridad absoluta de que ellos sí tienen la capacidad económica para responder con dichos proyectos. Doctor Diego, en relación a la propuesta, a la presentación de las ofertas, hace mucho tiempo se tenía la costumbre de que las entidades públicas hacían un cobro de los pliegos de peticiones, en el que la persona que no hacía pago de estos pliegos no podía participar y era rechazado. Es por esto que cuando se evidencia que no tiene fundamento en la Ley 80 de 1993, se prohíbe expresamente en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Y por último, no podemos olvidar que para que se ordene una apertura de licitación pública se debe hacer por medio de resolución. Debemos tener en cuenta que esta resolución debe ser dada por alguien que tenga la competencia para adelantar el proceso de selección y que pueda suscribir ese contrato, y para ello se requiere la publicación en el SECOP del cual nos hablaba la doctora Marcela. No podemos olvidar el contenido que debe tener el contrato, como lo es el objeto, la modalidad, el cronograma del proceso, los lugares para realizarlo, la competencia, la convocatoria por veeduría y el certificado y la disponibilidad presupuestal. Claro, y recordemos que el pliego de condiciones, a fin de cuentas, es un acto administrativo y es susceptible de demanda mediante una acción simple de nulidad. Sin lugar a dudas, doctor César. ¿Algo más que aportar, doctora? Como un Marcela? spoiler pequeñito, me gustaría agregar que antes se exigían los certificados de gestión de calidad, los cuales hoy en día ya no son exigidos, sino que simplemente ayudarán a desempatar cuando dos oferentes tengan puntajes similares, y ayudará a desempatar más, no a sumar ni a restar, sino simplemente a generar como una diferencia entre los dos y escoger la oferta más idónea según sea la modalidad de contratación o el contrato que se esté presentando en ese momento.
Sí, que no se nos olvide también que pues como el Estado siempre prima el interés general sobre el particular, ¿no? Y que para ello nosotros también tenemos o se tendrá que verificar la experiencia del personal, así como la experiencia de aquellas empresas que están en el transcurso de la licitación y que todo corresponda a la normatividad que nos compete como tal. Claro, y finalmente recordemos que la licitación se adjudica mediante una audiencia pública de adjudicación, que esta audiencia responde a lo establecido en el artículo 273 de la Constitución Política, que en dicha audiencia deberá darse por resolución motivada conforme al artículo 9 de la Ley 1150 del 2007, los oferentes se pronunciarán sobre las observaciones. Si dichas observaciones tienen tal cabida frente a la decisión, podrá aplazarse la audiencia de adjudicación. Asimismo, los oferentes tendrán derecho a réplica sobre las observaciones. También la decisión sobre a quién, a qué consorcio o a qué oferente se le dará la licitación se dará frente a una notificación en ese momento conforme al artículo 9 de la Ley 1150 del 2007 y dicha decisión deberá publicarse en el SECOP. ¿Tienen algo más que agregar, doctores, frente a la licitación? Doctores, darles las gracias por su participación, por su asistencia a esta reunión. Damos por terminado, teniendo en cuenta el corto tiempo que nos fue otorgado para esto. Tengo que salir para otra reunión. Gracias a ustedes. Muchas gracias. por la invitación. Muy Muchas amable. gracias.